Muy buenas tardes, compañeros, qué gusto volverles a saludar. El día de hoy veremos el tema relacionado al marco teórico. En este sentido, este marco teórico se va a fundamentar concretamente en los aspectos teóricos conceptuales de tanto nuestro marco teórico contextual, que es en el cual se va a realizar la investigación sobre quién recae el estudio, y también el marco teórico conceptual en donde medimos las dos variables y las fundamentamos teóricamente. En este aspecto quisiéramos iniciar entonces indicando que de una vez haber planteado el problema de investigación con su formulación, objetivos, además se ha evaluado la factibilidad, siguen los siguientes pasos en la investigación. En primer lugar, fundamentar la investigación con el conocimiento existente, considerando los antecedentes válidos para un correcto encuadre con el estudio del marco teórico. En este caso, recuerden que nosotros estamos elaborando entonces nuestros antecedentes, los estamos revisando y los estamos mejorando, y ahora seguimos ampliando esta investigación documental para poder armar el marco teórico. En este sentido, ese marco teórico va a tener una referencia, y en este caso toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo. En este sentido, cada una de nuestras investigaciones tiene esa referencia. Quiere decir que tiene un marco teórico contextual y va a tener un marco teórico conceptual en donde se basa cada una de las referencias que nosotros necesitamos tener para nuestro estudio. Por lo tanto, es necesario ubicar la investigación que se va a realizar dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. En este sentido, entonces, nosotros necesitamos investigar con respecto a literatura para poder establecer sobre qué enfoque vamos a estar trabajando nuestra investigación, sobre qué escuela o qué teoría podríamos nosotros estar utilizando para poder fundamentar nuestra investigación. Finalmente, se debe precisar los conceptos relevantes del estudio. En este caso, entonces, en el marco teórico conceptual vamos a colocar nosotros los conceptos más importantes que van a darnos luz para poder profundizar nosotros en nuestro trabajo de campo, ya sobre si se está aplicando estas teorías o estos enfoques en la unidad de análisis que nosotros vamos a analizar. Por lo tanto, este marco de referencia lo vamos a tener en este esquema. En primer lugar, vamos a tener un marco filosófico antropológico y en cual se basa en que una investigación se va a orientar ante todo en el pro del ser humano. Quiere decir de que todas las investigaciones que nosotros realizamos van a considerar el beneficio para nuestros seres humanos que tenemos por acá. Entonces ese es el marco filosófico antropológico. En el marco teórico vamos a encontrar nosotros todas las teorías que van a fundamentar las variables de nuestra investigación, por lo tanto también le conocemos como marco teórico. Y tenemos un marco teórico conceptual, y en este caso son todos los conceptos relevantes que vamos nosotros a utilizar en nuestras variables. En este caso, entonces, nosotros lo que realizamos es una unión de estos dos marcos teóricos. Entonces, no separamos el marco teórico en un enfoque y después el marco teórico conceptual, sino que lo hacemos en conjunto, y entonces por eso es que hablamos nosotros de un marco teórico conceptual. Unimos los dos elementos, tanto teorías como los conceptos relevantes de cada una de las variables. Y por último vamos a tener entonces en este marco de referencia un marco legal, leyes que sustentan el proyecto que nosotros tenemos que investigar. Por ejemplo, entonces, si nosotros estuviéramos utilizando como variable, solo por poner un ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, este tiene un fundamento legal, tiene una ley específica en el cual se fundamenta. Si fuera en este caso nuestra variable, nosotros tendríamos que utilizar ese marco legal que tenemos por acá. Si estuviéramos analizando también, por ejemplo, los salarios mínimos, entonces nosotros también tendríamos que determinar un marco legal porque está fundamentado en leyes. Entonces, estos cuatro elementos son los que componen el marco de referencia que vamos a ir nosotros armando en nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, en síntesis,
el marco general se fundamenta, es la fundamentación teórica, antropológica, en el cual se desarrolla el estudio que tenemos. Cada uno de nosotros tiene un tema diferente, por lo tanto su marco de referencia también va a ser completamente diferente. Aquí no vamos a poder tener dos temas completamente iguales, sino que hay una variación en cada uno de los temas. Por lo tanto, veamos qué es una teoría. Una teoría es un conjunto de suposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Entonces aquí ya tenemos nosotros que buscar ese fundamento de las teorías. Técnicamente, una teoría científica es un sistema de leyes empíricas relacionadas con un sistema formal. También es una estructura de ideas sistemáticas de amplio alcance que explica regularidades observadas o postuladas en los objetos y los eventos que nosotros tenemos. Estas teorías ya hemos encontrado entonces personas, filósofos, científicos que han establecido sus diferentes teorías. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es seleccionar las teorías que vamos a utilizar para nuestro estudio y comparar si esa teoría que se está dando en el contexto empresarial que nosotros estamos investigando. Esa va a ser la base de la teoría. ¿Qué otras definiciones tenemos de teoría? Son descripciones de los elementos teóricos planteados por diferentes autores y que permiten fundamentar el trabajo de investigación. En este caso vamos a encontrar varios autores que van a poder fundamentar nuestras variables y nosotros seleccionamos el autor que mayor se enfoque o tenga la línea en donde nosotros vamos a tener nuestra investigación. También podemos conocer como teoría la fundamentación dentro de la cual se enmarca la investigación. En este caso, nosotros nos vamos a centrar específicamente en las variables de investigación que tenemos. Esa va a ser nuestra fundamentación teórica. Va a ser también el desarrollo organizado y sistemático de conjunto de ideas, antecedentes y teorías que permitan sustentar nuestra investigación. En este caso, entonces, investigamos nosotros a estos autores, sus teorías, y lo vamos organizando de forma sistemática de lo general a lo específico para poder dar a conocer cuál es la base y el fundamento de las teorías que nosotros estamos investigando. También es la sustentación teórica del estudio de acuerdo con la formulación del problema. En este caso, entonces, nosotros ya vamos a tener fundamentado nuestro problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, y acá entonces lo que hacemos es fundamentar teóricamente los conceptos y las teorías de nuestra variable de investigación. ¿Cuáles van a ser las funciones de este marco teórico? En primer lugar, participa en la construcción de un nuevo conocimiento. Nuestros trabajos de tesis van a construir nuevo conocimiento porque aplican estas teorías en un contexto específico de Guatemala, de nuestros departamentos, de nuestros municipios. En este caso, esa va a ser la importancia que nosotros vamos a tener. También ayuda a prevenir errores que han cometido en otros estudios. En este caso, principalmente este aspecto se refiere a los antecedentes y por eso es necesario investigar antecedentes para que nosotros podamos definir qué fue lo que sucedió en otros estudios para no cometer algunos errores que pudieron haber pasado. Otro elemento es que documenta la necesidad de realizar un estudio. En este caso, estamos haciendo nuestra investigación. Nosotros fundamentamos entonces las teorías y los conceptos para darle base a este estudio. También se convierte entonces en una guía al investigador, evitando desviaciones del planteamiento original. Esta construcción del marco teórico entonces también nos va a permitir a nosotros profundizar más sobre las teorías de las variables de investigación, conocerlas a fondo y nosotros nos vamos a convertir entonces en especialistas de esos temas porque ya conocemos más sobre esas teorías que nosotros fundamentamos. ¿Cómo vamos a planificar este marco teórico? En primer lugar, vamos a necesitar una revisión bibliográfica, en este caso búsqueda de literatura, lecturas, resúmenes o integración de estas lecturas y resúmenes, en donde podríamos tener las fuentes de consulta. En este caso podría ser fuentes bibliográficas, hemerográficas, investigaciones adicionales, sitios web con las características en los cuales sí podemos utilizar, cuáles no, y algunas bases de datos que pudiéramos tener en algunas instituciones que se encargan de recopilar información. En este caso, entonces recopilamos la información, la organizamos
y es necesario redactarla adecuadamente para fundamentar este marco teórico que nosotros tenemos por acá. En primer lugar, entonces, tenemos que hacer el primer paso, que es la revisión de la literatura. En este caso, recopilar lo escrito e investigado sobre el problema. En esta situación necesitamos entonces buscar los libros que se relacionen a nuestra investigación para poder empezar a revisarlos. En este caso implica entonces la selección, lectura y crítica del material bibliográfico obtenido. Quiere decir de que no vamos a colocar cualquier tipo de material en nuestro marco teórico, sino que tenemos que seleccionar, criticar cuál es el verdadero tipo de material que nos va a servir, y ese ya es el que vamos a fundamentar en nuestra investigación. ¿Por qué va a ser importante en este caso? Va a ser extraer lo más relevante en relación del problema. No quiere decir que nosotros vamos a colocar todo lo que vamos a encontrar, sino que aquí seleccionamos las partes medulares o más importantes, y esas son las que vamos a fundamentar en nuestra investigación. Una buena síntesis de las teorías, antecedentes e investigaciones previas, entonces van a constituir una excelente base para la elaboración del marco teórico. Por lo tanto, acá es la crítica, la síntesis. Ya nosotros como profesionales y siendo estudiantes ya de una maestría debemos de criticar este material y poder seleccionar el material más adecuado para poderlo colocar en nuestro trabajo de investigación. La segunda etapa va a ser la adopción de una perspectiva teórica. Ya seleccionamos y revisamos la teoría y nos quedamos con unos muy buenos libros para poder redactar nuestro marco teórico. Esta etapa entonces se realiza cuando ya se tiene una buena revisión de la literatura y sistematización de la misma. Estando plenamente identificado con las teorías y fundamentos que direccionen o apoyen el trabajo de investigación que se esté realizando. Por lo tanto, ya seleccionamos nosotros la literatura y definimos cuáles son los libros específicamente que vamos a utilizar para ir haciendo este capítulo tan importante de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué es lo que se debe de evitar en el sentido de la redacción de este marco teórico? Se debe evitar iniciar la redacción del marco teórico sin haber leído las fuentes seleccionadas. Tenemos que leer la información para poder seleccionar la calidad de información que vamos a colocar en esta materia. Copiar textualmente grandes porciones de un libro o páginas de internet en vez de recurrir al resumen o parafraseo. En este sentido, no es necesario copiar textualmente aspectos de los libros o de las páginas que nosotros pudiéramos tener o investigaciones, sino que es importante realizar un resumen de los aspectos que nosotros encontramos. Se debe evitar emplear fuentes sin validez académica, esto ya lo hemos platicado. Al respecto no se recomienda, sino que es importante no utilizar estos sitios web como Wikipedia, monografías, Aula Fácil, Mis Tareas, El Rincón del Vago y otras que pudiéramos tener. Acá fundamentalmente páginas y libros de autores especialistas para poder fundamentar nuestro marco teórico. Se debe de evitar también hacer citas de páginas de internet sin autor ni fecha, a menos que tenga un portal de una institución académica acreditada. En este caso, entonces, utilizamos ciertas páginas web nosotros, pero realmente que sean de instituciones académicas que estén válidamente acreditadas. Seguimos con lo que se debe de evitar. Evitar citar teorías, escuelas o conceptos de autores con perspectivas opuestas, sin dar explicación con qué intención se ha hecho este tipo de información. Muchas veces encontramos algunos autores que contradicen las teorías de otros autores, y en este aspecto entonces nosotros tenemos que tener una muy buena lectura para poder definir cuáles son los elementos que sí podemos utilizar y cuáles quedarían fuera. Entonces, evitar estas contraposiciones que vamos a tener de los autores acá. También es importante evitar citar teorías, datos, escuelas, etcétera, y no citar el autor. Acá recuérdense que a través de las normas APA lo más importante es citar a los autores para no plagiar la información que nosotros estamos presentando. Entonces, todas las aspectos teóricos, conceptuales tienen que ir citados a través de las normas APA. También se debe de evitar unir párrafos como si fueran parches
sin cohesión ni coherencia entre unos y otros. En este caso, lo que evidenciamos nosotros en el marco teórico es calidad y no cantidad. Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos los párrafos adecuadamente construidos y que no sea un copy-paste de información que encontramos en diferentes libros o páginas que tenemos acá. Tiene que ser un análisis crítico de lo más importante que se pueda presentar. Aquí quisiera hacer una observación, que en los trabajos de investigación no hacemos párrafos demasiado grandes. El término en cuanto a líneas, hablamos de 8, 10 o hasta 12 líneas. Entonces hacemos párrafos adecuadamente establecidos de 8, 10 o 12 líneas. Ese es el máximo de líneas que pudiéramos nosotros estar utilizando. Hemos visto en trabajos de tesis, en una hoja completa, un párrafo en donde realmente se ve muy cargada la información y no tiene un resumen crítico de la misma. Entonces, mucho cuidado con esto. Evitar también construir párrafos cuyo contenido no tiene relación con el título o subtítulo correspondiente del trabajo de tesis. Acá tengamos mucho cuidado, nuestras variables de investigación son 2, y acá lo que vamos a fundamentar en el marco teórico son esas 2 variables. Entonces tratemos de evitar colocar información solo por llenar espacios, porque no va a ser de esa manera. Necesitamos explicar adecuadamente únicamente las 2 variables de investigación. Esto va a ser lo más importante que nosotros tenemos. Algunos elementos para poder tener un buen marco teórico. Vamos a observar. En primer lugar, en este sentido, no es el que contiene muchas páginas. En este caso, indicarles que lo que queremos acá es calidad y no cantidad, aunque más adelante indicaremos cuál va a ser la cantidad también de páginas que tenemos que establecer. Otro aspecto importante es tratar con profundidad únicamente aspectos relacionados con el tema. Mencionábamos que es necesario entonces ubicar nuestro marco teórico en base únicamente a lo que es las variables de investigación. También el marco teórico vincula de manera lógica y coherente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores, investigaciones, documentos, libros que nosotros vamos a estar utilizando en este marco teórico. Vamos a tener una estructura en el marco teórico y lo vemos en este esquema. El trabajo de tesis va a estar elaborado a través de capítulos. Los capítulos utilizan una numeración romana, número 1, 2, 3, 4, 5 y el número de capítulos que podamos tener. Después de los capítulos, los temas principales, que van a ser de segundo nivel, van a ir con números arábigos, que va a ser 1.1 y 1.2, 1.3, etc. Subtemas, que va a ser de tercer nivel, vean que ya utilizamos hasta 3 dígitos, 1.1.1, 1.1.2, etcétera, según el capítulo que podamos nosotros estar teniendo. Utilizamos hasta 3 dígitos. Y luego entonces en los temas secundarios que van a ser de cuarto nivel, utilizamos viñetas y estas viñetas van a ser literales en minúscula, inciso A, inciso B e inciso C. Si tuviéramos todavía temas secundarios que serían de quinto nivel, entonces ya podemos utilizar viñetas adecuadas. Estas viñetas adecuadas van a ser para un trabajo específicamente profesional. No vamos a estar colocando, por ejemplo, viñetas de avioncitos, viñetas del símbolo de like, otros aspectos acá, sino que viñetas formales. En este caso, entonces, podemos observar acá que debe tener ese orden bastante coherencia, unidad, cohesión. El conjunto de los párrafos corresponde al título o subtítulo. Quiere decir de que la información que la vamos colocando nosotros va a tener una secuencia lógica y volvemos a utilizar de lo general a lo específico o a lo particular en el trabajo de investigación. Luego entonces ya entramos, esta primera parte era hablar un poquito sobre lo conceptual, de los aspectos del marco teórico que tenemos acá. Ahora ya vamos a entrar a lo práctico. Aquí entonces nuestro capítulo 1, se recuerdan que es el diseño de investigación. Y ya vamos a obtener entonces nuestro capítulo número 2. Este capítulo número 2 va a ser el marco teórico contextual.
Esta es la información teórica del lugar y la unidad de análisis en donde se realizará la investigación, la cual servirá para introducir al lector sobre las características importantes de estos dos elementos. Por lo tanto, se llama marco teórico contextual porque define el contexto en el cual nosotros vamos a hacer la investigación. Entonces, es el lugar y las empresas o la empresa a la que nosotros vamos a investigar. Se divide entonces ya veíamos el orden capitular, capítulo 2, por lo tanto iniciamos con los números arábigos, 2.1, que puede ser el lugar, la ciudad, el departamento, la localidad, etcétera. Acá entonces podría ser 2.1, ciudad de Quetzaltenango, en otro caso podría ser 2.1, por ejemplo, municipio de Salcajá, otro podría ser por ejemplo, Coatepeque, municipio de Coatepeque, dependiendo en dónde se va a realizar el estudio. Luego el numeral 2.2 va a ser las empresas, las instituciones, organizaciones, etcétera. En este caso, entonces, podrían ser empresas hoteleras, instituciones bancarias, ONGs. Entonces, acá va a llevar el nombre del que nosotros vamos a tener. Igual acá. No se generaliza lugar, ciudad, departamento, sino que ciudad de Quetzaltenango, municipio de La Esperanza, municipio de Salcajá, y acá entonces empresas hoteleras o las instituciones que nosotros vayamos a estar investigando. Esta información entonces se puede utilizar para lo que son tanto el lugar, la ciudad, los departamentos y las empresas e instituciones. Podemos utilizar los reglamentos, las leyes, los acuerdos, podemos utilizar páginas de internet y otros elementos necesarios. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de instituciones bancarias, esas instituciones hay una ley de bancos. Por lo tanto, para fundamentar esta información de las instituciones bancarias debería ser la ley del banco. Hay algunas empresas hoteleras, hay un reglamento de establecimientos de hospedaje, entonces nos apoyamos sobre esto. Por ejemplo, si fuera la ciudad de Quetzaltenango, vayámonos al sitio web de la ciudad de Quetzaltenango y ahí aparece la historia, la fundación, la población, para que nosotros podamos tener la relación adecuada de estos datos que nosotros tenemos por acá. Entonces, independientemente de qué tema nos toque o qué ciudad o qué lugar o qué empresas o instituciones, nos vamos a abocar a los aspectos legales que vamos a tener por acá. Luego vamos a tener entonces un ejemplo de lo que es el marco teórico. Decíamos que el 2.1 es el lugar. Aquí en este caso va a ser ciudad de Quetzaltenango, solo por citar un ejemplo. Entonces vean los numerales, 2.1 ciudad de Quetzaltenango, 2.1.1 ubicación geográfica, 2.1.2 población, 2.13 educación, 2.14 economía, 2.15 turismo, etcétera, lo que pudiéramos nosotros tener como más importante de esta información de la ciudad de Quetzaltenango. En este caso, hacer referencia de que esta información debe ser lo más actualizada que tenemos. Ya tenemos el último censo que fue en el 2019, esta sería la información que tenemos. Hemos visto en alguna construcción de este marco teórico contextual que colocan el censo del 2004, imagínense 2004 al 2020, ¿cuánta es la diferencia? Entonces vamos a utilizar la calidad de información para poder presentarlo en este espacio que tenemos. Luego ahí podríamos tener el 2.16, algún otro tipo de información relevante que nosotros podamos utilizar. Luego el 2.2, en este caso es un ejemplo únicamente, el estudio va a ser en los colegios de nivel básico. 2.21, clasificación de colegios. 2.22, regulaciones legales. 2.23, organización. 2.3.4, los servicios. 2.25, descripción de los colegios, el personal, la administración y los recursos. Veamos entonces lo que en la anterior diapositiva observábamos, los capítulos en números romanos, después en números arábigos hasta 3 dígitos, después de 3 dígitos, inciso A, inciso B, inciso C. Si este inciso C tuviera otros subtemas, entonces aquí ya encontramos viñetas adecuadamente. Por lo tanto, es necesario que cada uno de ustedes empiece a armar su marco teórico contextual en cuanto a la ciudad
con la información más actualizada y también sobre la unidad de análisis. En este caso quiero indicarles entonces como mínimo de páginas acá tenemos de 8 como mínimo a 10. Y lo mismo sucede acá, de 8 mínimo de las páginas que tengamos a 10 páginas de la utilización. Toda con sus citas bibliográficas adecuadas y actualizada la información. Marco teórico contextual. Más adelante entonces colocaremos para qué fecha necesitamos que entreguen esta información adecuada. Luego vamos a tener entonces acá el capítulo número 3, que es el marco teórico conceptual. Ese marco teórico conceptual entonces va a ser a través de las variables de investigación de nuestro tema. En este caso vamos a utilizar de 3 a 5 libros, como mínimo 3 libros y un máximo de 5 libros para poder fundamentar nuestras variables. ¿Qué fecha actualizada necesitamos? De fechas del 2010 al 2020. En este caso, mientras más actualizada sea la bibliografía, la literatura, mucho mejor. Pero tenemos ya acá 10 años para poder hacer la búsqueda de los libros actualizados. En este caso, ese marco teórico conceptual debe de estar elaborado con la orientación de las variables de investigación. Por lo tanto, únicamente en este marco teórico conceptual vamos a colocar las variables de estudio. El marco teórico es el 50% del informe final, por ello el investigador debe fundamentarlo ampliamente. En este caso, nuevamente calidad y no cantidad, aunque tenemos un mínimo y un máximo de páginas que tenemos que entregar, que más adelante lo explicaremos. Debe de aclarar qué se va a entender por cada uno de los conceptos que se nombran en las variables. Por lo tanto, en este caso utilizamos nosotros los conceptos, sus definiciones, la tipología, la fundamentación, el proceso, entonces de cada una de las variables que nosotros vamos a estar citando en nuestro tema de investigación. Debe de ser un resumen crítico en el cual se ofrecen los puntos y teorías más importantes relacionados al tema. Entonces acá ustedes analizan qué es lo más importante que hay que presentar en este marco teórico y hacemos nosotros breves resúmenes o los aspectos más importantes. No es que se copie o se redacte toda la información que aparece en los libros. Acá insistimos calidad de información y hacer un análisis crítico de qué colocar y qué no colocar. En el marco teórico, por ejemplo, no se colocan algún tipo de ejemplos. Por citar alguno, podríamos decir, para poder motivar al personal, la Toyota hace tal y tal aspecto. No, acá no va ningún tipo de ejemplo, sino que va a ser las teorías y los conceptos que vamos nosotros a necesitar. En este caso, entonces, no deberá ser un mosaico tampoco de citas textuales, sino tendrá que ser específicamente un resumen de los aspectos o una síntesis que realice el investigador. Para esto entonces volvemos a indicar que necesitamos hacer una buena revisión de la información y un resumen adecuado para poder tener esta información. Ese mosaico de citas es lo que encontramos nosotros a veces en los diccionarios, en donde nos aparece un concepto tras otro. En este caso no es así como lo vamos a necesitar acá en el marco teórico utilizado en nuestra investigación. Para dar un ejemplo entonces, en este caso, que fuera nuestro capítulo 3, marco teórico conceptual, el 3.1 es la variable independiente. Hagamos de cuenta que el título sea presupuesto. Necesitamos como mínimo 15 páginas y como máximo 20 páginas de redacción. Entonces ya aquí subdividimos los temas en lo más importante. 3.1, definición del presupuesto. 3.12, importancia del presupuesto. 3.13, objetivos del presupuesto. 3.14, características del presupuesto. 3.15, definición de eficiencia. 3.16, eficiencia del presupuesto. 3.17, ventajas del presupuesto. 3.18, elementos del presupuesto. 3.19, etapas del presupuesto. En este caso vean la gran cantidad de información que tenemos sobre presupuesto. ¿En dónde encontramos todo esto? En la búsqueda preliminar que comentábamos al inicio del tema, que se debe de hacer en los libros que nosotros tenemos. Por lo tanto,
tres libros fundamentamos la información que tenemos por acá. Entonces vamos utilizando adecuadamente y sometiendo estratégicamente los conceptos y teorías de los tres libros que nosotros estamos aplicando para esta información. Por lo tanto, es necesario que tengan sus libros, ya sea físicos o que pudiéramos buscar en línea algunos libros en PDF. Les recomiendo buscar en Google. En este sentido, coloquen libros de presupuesto PDF, y estos libros de PDF ya las editoriales y los autores han dado el permiso para que los suban en las redes o en las líneas que nosotros tenemos acá y los podemos utilizar. Revisen adecuadamente: este libro sí me sirve, este libro no me sirve, y seleccionamos qué literatura vamos a poder aplicar en la primera variable. Por lo tanto, este es el primer ejemplo entonces del marco teórico o conceptual, la primera variable. Pero como estamos utilizando dos variables, viene acá el ejemplo entonces. Objetivos organizacionales, que pudiera ser en este tema de investigación la segunda variable, la variable dependiente. 3.2, 3.2.1, definición de objetivos. 3.2.2, importancia de los objetivos. 3.2.3, características de los objetivos. 3.2.4, principios de los objetivos. 3.2.5, establecimiento de los objetivos. Y 3.2.6, jerarquía de los objetivos. Vean entonces que nuevamente, para buscar estos subtemas de la variable que se llama objetivos organizacionales, se debió haber hecho una búsqueda adecuada de literatura, seleccionar qué libros vamos a utilizar nosotros y en este caso colocarlos para que puedan ser objetos de investigación y fundamentación teórica en nuestro tema que estamos teniendo por acá. Por lo tanto, también es necesario que empecemos a buscar literatura de nuestras variables de investigación y en su momento les indicaremos qué fecha es para entregar el marco teórico contextual, que es el capítulo 2, y qué fecha tenemos que entregar para el marco teórico conceptual. Nuevamente, invitarlos a que esta información sea de calidad y que repercuta en el trabajo de tesis a nivel de maestría. Por favor, aquí ya no estamos a nivel de licenciatura, que se nos pudieron haber permitido algunas situaciones. No, acá vamos a tener que transmitir esa calidad en un documento adecuado que va a ser nuestro trabajo de tesis, el nivel que actualmente estamos, a nivel de maestría. Por lo tanto, invitarlos a que se haga una investigación a conciencia, una formulación de la información también muy objetiva y muy profesional y con mucha ética. Esta es la información que tenemos para este sábado. Qué gusto saludarles. Nos seguimos viendo y estamos en contacto. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones.